A veces, cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada del amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Cuando se eleva el sol se eleva. Otras veces es la luna y es lo mismo. Y cuando reina la oscuridad es lo mismo. Se eleva el sol porque es de día y es lo mismo. O se eleva la luna porque es de noche y es lo mismo. Y se acaba la vida porque ya es tarde y es lo mismo. Nada del amanecer y el anochecer, lo mismo. Nada todavía y amarte tanto hasta morir, lo mismo. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda mesa del Congreso Internacional El Rostro Infinito de Jorge Eduardo Eyel. La mesa girará alrededor del poemario Habitación en Roma y lleva como título Habitación en Roma, rito y sacralidad del espacio, y nos acompañarán como ponentes Cristel Damaso y Franco Cabañaro Farfán. Cada uno tendrá 20 minutos para su exposición y les pedimos, por favor, como asistentes aquí desde el Zoom, o si es que están viendo la transmisión desde el Facebook Live, que si tienen preguntas, las escriban en el chat para poder leerlas al final de las presentaciones. Bien, doy paso entonces a Cristel Damaso, estudiante del último ciclo de literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha colaborado como asistente de edición para la editorial independiente Máquina Purísima, así como correctora de estilo para Mincetur. En 2019 obtuvo el tercer lugar en los Juegos Florales del 23º concurso de la Universidad Nacional Ricardo Palma con el cuento La Espera. Actualmente trabaja su tesis de licenciatura que gira en torno a la poética de Jorge Eduardo Eyelson desde el campo fenomenológico. La ponencia de Cristel se titula La habitación como revelación de espacio sagrado, Axis Mundo, en Habitación en Roma de Jorge Eduardo Eyelson. Adelante, Cristel, muchas gracias por tu participación. Buenas tardes con todos, gracias Lucho por el pase. ¿Se me ve? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces voy a proceder a compartir. Un segundo, por favor. Muy bien. Ok. Mi lectura tiene como finalidad analizar el poema Foro Romano del libro Habitación en Roma de Jorge Eduardo Eyelson, teniendo como principal objeto de observación la habitación eyelsoniana, tanto como espacio e imagen poética. Para tal fin, la fenomenología es la disciplina que nos permitirá establecer nuestro marco teórico, específicamente la que aborda la historia de las religiones de Mircea Eliade y la de Gastón Bachelard, que estudia el espacio. Asimismo, la hermenéutica será la herramienta metodológica con la que trabajaré, debido a que es conveniente por ser el mismo modo de análisis que nuestros referentes teóricos utilizan en el despliegue de sus estudios. Muy bien. En este sentido, de acuerdo a las aproximaciones fenomenológicas antes señaladas, en primer lugar, Mircea Eliade plantea en su libro Lo Sagrado y lo Profano que para el hombre primitivo, llamado también Homo religiosus, el espacio no es homogéneo, porque en él se presenta una oposición entre lo sagrado y lo fuerte frente a lo profano y amorfo. Para este hombre, los espacios sagrados son fundamentales en la constitución del mundo, porque en ellos yace una ruptura que establece un eje o punto fijo y que se revela a través de una hierofanía, es decir, revelación de lo sagrado.
Es de vital importancia la hierofanía para el Homo religiosus, porque le permite construir el mundo tomando como arquetipo la creación divina. Este hombre repite la cosmogonía en sus distintas actividades como la construcción de una casa, el matrimonio, los ritos fúnebres de iniciación, etc. Por otro lado, el espacio profano es homogéneo y carece de sacralidad. El hombre moderno o arreligioso vive en este espacio neutro donde se miden las distancias geométricamente. En este lugar no hay ruptura, punto fijo, centro o ombligo. Es un recinto que no se habita sobre el kit de la repetición cosmogónica. Pero a su vez, ¿qué define a un homo religiosus o qué lo distingue del hombre profano? En principio, para Eliade, el hombre religioso vive la vida en doble plano, es decir, se desarrolla en cuanto a existencia humana y al mismo tiempo participa de una vida transhumana, la del cosmos o la de los dioses. Además, al entender el mundo como obra de los dioses, toma una gran decisión, es decir, se compromete al instalarse en él. Su determinación por ningún motivo puede ser superficial. Este necesita vivir en el centro, en un mundo total, organizado, en un cosmos, ya que al instalarse está formando su propio mundo, tal como un microcosmos. Según Eliade, este sujeto comprende que el mundo es abierto y él mismo tiene la abertura de comunicarse con los dioses y participa en la santidad. En cambio, el hombre profano no es consciente de la sacralidad. A pesar de ser descendiente del Homo religiosus, aquel no se ocupa de orientarse o construir su mundo en repetición de la cosmogonía. Ha sido desacralizado por la secularización de la ciencia y la modernidad. Sin embargo, Eliade afirma que no hay que ignorar el carácter cripto-religioso del hombre profano, ya que ese no existe en un estado puro. Así, la desacralización total de este sujeto es una mera abstracción. Es por ello que se encuentran rezagos de sacralidad en distintos comportamientos que subyacen en el plano inconsciente de este y que persisten muy a su pesar. Ahora bien, como se dijo, el hombre religioso se instala o habita un espacio teniendo la premisa de fijarse en el centro. Para ello nos preguntamos, ¿qué criterios toma o cómo diferencia un espacio sagrado de uno profano? Entiéndase que el centro no es un punto delimitado geométricamente, y este puede variar sin importar su extensión. Él dice que un país entero, una ciudad o un santuario, indiferentemente pueden ser una imago mundi. El hombre habitará un lugar que le permite estar en comunicación directa con los dioses, y para ello busca construir su casa mediante el simbolismo arquitectónico del centro. Así, el axis mundi es punto de elevación entre el mundo divino, el terrenal y el infernal, o de los muertos, pero también es eje que conecta estos tres niveles cósmicos. Por ello, su cualidad es centro o ombligo. Al respecto, Eliade ha considerado a la ciudad de Roma como un axis mundi, debido a que se fundó tomando en valor la división en 4 partes. Abro cita. El mundo romano era una fosa circular dividida en 4. Era a la vez imagen del cosmos y el modelo ejemplar del hábitat humano. Se ha sugerido con razón que la Roma cuadrata debe ser entendida no en el sentido de que tuviera la forma de un cuadrado, sino en el que estaba dividida en 4 partes. Cierro cita. Además, en su libro, El mito del eterno retorno, Eliade también sustenta que Roma es un axis mundi, pero esta vez desde la perspectiva del tiempo sagrado. En Roma, se establece que la historia coincidió o se pudo valorar a partir de los mitos fundacionales de Rómulo, es decir, desde el plano cósmico, de tal manera que tanto la edad de Roma como el año magno se interpretaron como 12 meses de 100 años, y a partir de ese momento se comprendió que el cumplimiento de este tiempo no era el fin de la ciudad, sino un ciclo donde todo volvía a empezar. Ahora bien, ¿cuál es la relación de una fenomenología sobre la religiosidad primitiva con una vinculada a la poética? Para responder tal interrogante, nos remitimos al trabajo de Gaston Bachelard en su libro La poética del espacio, donde aborda la fenomenología de las imágenes poéticas. Es decir, su estudio se concentra en analizar cómo surge o repercute dicha imagen en nuestra conciencia en cuanto a fenómeno. Se distancia el psicoanálisis a medida que busca escapar de la subjetividad o intelectualidad del plano consciente
que se sirve de una traducción interpretativa. Asimismo, Bachelard afirma que en una imagen poética el alma dice su presencia. Para él, la palabra alma es inmortal, y por ello solo la poesía puede hacerla surgir, idea que se condice análogamente con Eliade cuando asegura que lo sagrado está saturado de ser. Por otro lado, para Bachelard todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa. La casa es nuestro primer universo, un refugio donde el no yo protege al yo. Más aún, la casa como una gran cuna nos mece en el ensueño que se comporta como un principio unificador. En otras palabras, mediante el ensueño, nosotros no volvemos a nuestra casa actual, sino a la primera, a la de la infancia, aquella casa que luego, a través de los años, la buscamos en otras sin éxito. Para Bachelard todos los caminos conducen a esa casa, la cual de manera paradójica se resiste a toda descripción. Sin embargo, cerramos los ojos, pensamos en ella, y de pronto no solo volvemos a sus rincones o a sus armarios, sino que regresamos a nosotros mismos como pájaros recién nacidos alimentados en el nido. Así, ambos fenomenólogos afirman que la casa es un nido. Bachelard indica textualmente que el descubrimiento de un nido nos lleva otra vez a nuestra infancia, a una infancia, a las infancias que deberíamos haber tenido. Mientras que Eliade especifica, también de manera textual, que el nido implica rebaños, niños y un hogar. En una palabra, simboliza el mundo familiar, social y económico. Generalmente, visualizamos nuestra primera casa habitada, colmada. Sería difícil recordar un nido donde lloramos de hambre o estamos solos y desamparados. Pero, ¿a qué llegamos cuando volvemos al nido? Partiendo del ensueño como contemplación primera, podemos conectar el espacio de la intimidad y el espacio del mundo a través de la inmensidad. Bachelard considera la inmensidad como una categoría filosófica del ensueño. Abro cita. La inmensidad está en nosotros, está adherida a una especie de expansión de ser que la vida reprime, que la prudencia detiene, pero que continúa en la soledad. En cuanto estamos inmóviles, estamos en otra parte. Soñamos en un mundo inmenso. La inmensidad es el movimiento del hombre inmóvil. La inmensidad es uno de los caracteres dinámicos del ensueño tranquilo. Cierro cita. Entonces, el ser que la vida reprime al soñador, yo poético profano, es el homo religiosus, quien permanece soterrado en las tinieblas del inconsciente. Con ello, la inmensidad del ensueño planteada por Bachelard permite regresar al inmemorial religioso que menciona Eliade, es decir, a los primeros tiempos. En consecuencia, la imagen poética del espacio sagrado, como fenomenología del alma, surge para rumiar lo primitivo, dimensión cuyas potencias fijan los recuerdos más lejanos. Ahora bien, a continuación se aplicarán los conceptos fenomenológicos antes mencionados en el análisis hermenéutico de Foro Romano, poema seleccionado de Habitación en Roma para la demostración de nuestra hipótesis. Leo el poema. Todas las mañanas, cuando me despierto, el sol arde fijo en el cielo. El café con leche humea en la cocina. Yo le pregunto a quien me acompaña cuántas horas he dormido, pero nadie me responde. Abro los ojos y los brazos buscando un apoyo. Toco mi mesa de madera y la noche cae con violencia. Un relámpago apaga la luz del sol, como la luz de una vela. Vuelvo a preguntar, ¿el café con leche de hace siglos humea aún en el polvo? Pero nadie me responde. En la oscuridad me levanto y lo bebo, pero compruebo que la leche está helada y el café encendido yace como el petróleo, a varios kilómetros bajo tierra. Una silenciosa columna se desploma entre mis brazos, convertida en cenizas. Bruscamente, el sol vuelve a elevarse y a declinar rápidamente en una tempestad de hojas y pájaros rojizos. Dentro de mi habitación, el crepúsculo brilla un instante con sus 4 sillas de oro en las esquinas. Trato de recordar mi infancia con las manos, dibujo árboles y pájaros en el aire como un idiota, silbo canciones de hace 1000 años, pero otra columna de cenizas se desploma entre mis brazos, y mis manos caen cubiertas de repentinas arrugas. Claramente ahora, en el agua del lavabo, me recuerda mis primeros baños en el río. Vagos rumores
desnudez, perfumes, viento, cerdos empapados bajo la sombra de los naranjos. Mi memoria es quizás tan inmortal como tu cuerpo cuando te desnudas ante mí, tú que no eres sino un pedazo de mármol, montaña de polvo, columna, reloj de ceniza, hueso sobre hueso que el tiempo avienta en mis ojos. ¿No recuerdo acaso las últimas horas de la noche, cuando te besaba enfurecido sobre mi catre de hierro, como si besara un cadáver? Yo le pregunto a quien me acompaña, amor mío velocísimo, ¿cuánto tiempo ha pasado desde entonces? ¿Cuántas horas, cuántos siglos he dormido sin contemplarte? Pero nadie me responde. Muy bien. En primer lugar, en el título del poema, se evidencia que el yo poético se establece en un centro de mundo, axis mundi. El foro romano como plaza era un lugar de principal concurrencia en medio de la antigua Roma, que se erigía como eje u ombligo. Tal elección de ubicación no es fortuita, sino que ha sido fijada en consonancia a la revelación del espacio sagrado. Abro cita. Según muchas tradiciones, la creación del mundo se inició en un centro, y por esta razón la construcción de la ciudad tiene que desarrollarse también alrededor de un centro. Rómulo, después de haber abierto una zanja profunda, de haberla llenado de frutos y recubrirla de tierra, y después de levantar sobre ella un altar, traza con el arado de la muralla, la zanja era un mundus, y como hace notar Plutarco, se ha dado a esa zanja, como al universo mismo, el nombre de mundo. Ese mundus era el punto de intersección de los tres niveles cósmicos. Cierro cita. Luego, en los dos primeros versos de la primera estrofa, todas las mañanas cuando me despierto, el sol arde fijo en el cielo, observamos que en la habitación el yo poético, primera persona gramatical, es el emisario de la enunciación y resalta una relación de verticalidad en sus actividades cotidianas al mencionar la posición superior del sol. La imagen poética cumple entonces con la propuesta de Bachelard, que al describir una verdadera psicología de la casa se debe constatar dos puntos de enlace principales. Uno, la casa imaginada como un ser vertical o conciencia de verticalidad, y dos, la casa imaginada como un ser concentrado o conciencia de centralidad. Posteriormente, el yo poético se refiere a otro, tercera persona gramatical, quien no contesta su pregunta. ¿Cuántas horas he dormido? Entonces se nos presenta la primera crisis existencial de este hombre profano en relación a la medición del tiempo, que, en términos de Eliade, dicha situación crítica radica en el inconsciente y que solo puede ser superada a través de la religión, justamente por el hecho de ser este hombre heredero del Homo religiosus. Eliade dice, en la medida en que el inconsciente es el resultado de innumerables experiencias existenciales, no puede dejar de parecerse a los diversos universos religiosos. Por consiguiente, se valora como revelación recibida de otro mundo. Sin embargo, la revelación no es directa. Por ello, el otro que acompaña todavía no responde. En la segunda estrofa, el yo poético busca reconocer la materia sensible del espacio. Abro los ojos y los brazos buscando un apoyo, toco mi mesa de madera y la noche cae con violencia. Las tinieblas oscuridad son alegorías del inconsciente, en donde Eliade afirma se oculta la religión y el mito, mientras que por su parte Bachelard relaciona la oscuridad como una cualidad del sótano de la casa soñada, es decir, como ser oscuro de la casa y quien participa en los poderes subterráneos. El inconsciente yace en las profundidades de nuestra conciencia a las que accedemos por medio de un descenso. Además, en los siguientes dos versos, el yo poético recurre a la luz artificial de una vela por la oscuridad natural que ha ocurrido debido a un relámpago. La imagen poética de la vela es el instrumento con el que se desciende al sótano de nuestro inconsciente, puesto que en aquel recinto de la casa la luz natural no es posible. No obstante, Bachelard distingue que si bien en nuestra civilización moderna el uso de la vela o la lámpara para descender al sótano no es requerido, ya que se tiene la luz eléctrica, el inconsciente no considera esta modernidad, pues no se civiliza. Él sí toma la vela para alumbrar el sótano. En consecuencia, una vez que el yo poético vuelve a preguntar por el tiempo y por el espacio, su pregunta es más compleja, debido a que se capta en ella el principio de revelación, aunque hasta ese momento nadie le responde. En la tercera estrofa se establece una ruptura con el orden lógico de despertarse en el día, dormir en la noche.
Al contrario, es la noche el momento que elige para comprobar el largo tiempo que el café y la leche han estado esperándolo. Ya no están humeando en la cocina, han descendido a las profundidades. Con ello, el Axis Mundi se certifica. Cielo, tierra e infierno están comunicados en la habitación. La caída de una columna es solo imagen de que el mundo moderno, tal y como el yo poético lo entendía, empieza a derrumbarse. Es decir, el espacio no deja de ser profano y se hierofaniza, porque se revela lo sagrado a través de la contemplación del Axis Mundi y sus cualidades, como la manifestación del crepúsculo que brilla fugazmente en la habitación, y sobre todo las 4 sillas de oro en las esquinas que repiten la cosmogonía de la cuatripartición del mundus romano. Entonces, se remite el pasado inmemorial donde in nihilo tempore la naturaleza no era objeto, sino que tenía ánima. Después, otra columna se desploma, el hombre profano envejecido y empieza a reconocerse como heredero del Homo religiosus. En la cuarta y última estrofa, este soñador empieza a rumiar su pasado por la inmensidad del ensueño y la profundidad de su espacio íntimo. De pronto despliega la imagen poética del agua, como en términos de Eliade, germinativa, como fuente de vida en todos los planos de la existencia, porque a través de ella retorna a sus ritos de iniciación, donde la desnudez o los olores naturales son huellas indisolubles de una nostalgia de paraíso. Es por ello que vuelve a preguntar al que lo acompaña: ¿mi memoria es quizás tan inmortal como tu cuerpo? Ya que el yo poético ha reconocido en este otro silencioso, ha identificado que es un homo religiosus, escondido en las profundidades de su inconsciente, y solo a partir del ensueño puede surgir y repercutir sin que sea intelectualizado o interpretado por el logos moderno que corresponde al mundo profano. Asimismo, el homo religiosus solo puede revelar su existencia como imagen poética, como fenomenología del alma, dentro de la hierofanización que es al mismo tiempo la revelación del espacio sagrado in nihilo tempore. Por último, el sentir del yo poético es visible cuando pregunta enardecido: ¿no recuerdo acaso las últimas horas de la noche, cuando te besaba enfurecido sobre mi catre de hierro, como si besara un cadáver? El dolor había ocupado sus emociones antes del retorno al tiempo mítico, donde la ruptura sacralizaba el espacio. Sin embargo, a pesar de esta repercusión de la imagen poética, lamentablemente, este soñador no escapa a su condición de hombre profano, porque insiste en preguntarle al homo religiosus por el tiempo en forma cuantitativamente geométrica: ¿cuántas horas? ¿Cuántos siglos? Sin embargo, este hombre primitivo que acompaña no mide el mundo, no lo calcula, por lo que el silencio es su única respuesta. Por todo lo anterior, concluimos que en Habitación en Roma, libro que constituye un cambio de estilo en la poesía de Egelson, la habitación está representada mediante la hierofanía, como revelación del espacio sagrado, Axis Mundi, en cuanto cumple con la repetición de la cosmogonía, de tal manera que, a pesar de ser el yo poético, un hombre profano no puede serlo en un estado puro, sino que aún mantiene en las profundidades de su inconsciente el recuerdo del homo religiosus. Además, el yo poético no solo es un heredero de este hombre primitivo, sino que es un soñador que hace surgir, mediante la inmensidad del ensueño, la imagen poética de su pasado inconsciente. Entonces se vuelve inevitable para él rumiar su inmemorial religioso en la intimidad de su habitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristel. A continuación, tendremos la participación de Franco Cabañaro Farfán. Franco Cabañaro es investigador sobre temas de arte prehispánico o arte del Perú antiguo y su relación con la aproximación que los escritores, intelectuales y artistas plásticos han tenido al acercarse o reflexionar sobre sus formas. Como licenciado en literatura hispánica por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a magíster en arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su objetivo es investigar interdisciplinariamente las formas de la antigüedad. El título de su ponencia es Un rito de transformación, Habitación en Roma, de Jorge Eduardo Eyles. Adelante, Franco, muchas gracias. Buenas tardes con todos, muchas gracias a los organizadores
a la universidad por el espacio, ¿no? Para dar a conocer nuestras investigaciones. Luego quiero decir en principio que estoy súper contento porque estamos a muy poco, digamos, del centenario de nacimiento de Jorge Eduardo Eyelson, y considero que Eyelson es un nudo, ¿no? Es un nudo que une muchas cosas en el Perú, ¿no? Une Roma con Lima, une Italia con el Perú, une lo prehispánico y el arte del Perú antiguo con lo contemporáneo, ¿no? Entonces es algo que no se impone, sino más bien que dialoga y está abierto a la diversidad, digamos, ¿no? Entonces eso quería comentarles antes de iniciar mi ponencia, que tiene como título Un rito de transformación, Habitación en Roma, de Jorge Eduardo Eyelson, ¿no? Entonces yo he planteado 3 temas generales, ¿no? Quiero oponer espacios entre lo alto, lo bajo y lo subterráneo. El segundo punto, quiero hablar del agua y el origen, y finalmente cerrar con las puertas. Entonces paso al primer punto, que es espacios opuestos, ¿no? Y para ello quiero más bien salir un poco del tema de lo textual y complementar, digamos, lo textual a través del espacio, ¿no? Entonces podríamos pensar el libro como más bien un desplazamiento también en una ciudad de recepción, que en este caso es Roma, ¿no es cierto? Y entonces aquí en esta imagen en el Google Maps podemos ver de alguna manera algunos puntos, ¿no? Unidos como una suerte de gran rosario, ¿no? Tenemos la Fontana dei Tritoni, tenemos el Monte Palatino, tenemos el Testaccio, tenemos la Piazza del Popolo, ¿no es cierto? Tenemos diversos espacios ahí unidos, y entonces esto nos da una idea grande de la ciudad, ¿no? Que de alguna manera Eyelson en el libro está construyendo él también su propia visión de una ciudad de recepción, ¿no? Entonces eso es lo que quería en un principio mostrarles, ¿no? ¿Ok? Luego pasamos a un segundo punto. En este caso tenemos que Roma está seccionada, ¿no? De este a oeste por el Tevere, ¿no? El río Tevere secciona la ciudad en el poema y también en otros escritos de Eyelson que más adelante vamos a ver, ¿no? Entonces, tenemos 2 ejes importantes que podríamos establecer aquí, ¿no? Tenemos el Vaticano, por un lado, y por otro tenemos a Villa Borghese, que se podría presentar como un eje cultural frente al eje religioso, ¿no? Entonces, ahí ese punto es súper importante, ¿no? Como bien apuntaba la ponente anterior, tenemos el tema de Mircea Eliade, que considera también a Roma, justamente en esa cita muy importante, ¿no? El mundo romano era una fosa circular dividida en 4, era a la vez la imagen del cosmos y el modelo ejemplar del hábitat humano, ¿no es cierto? Es como que, en verdad, si lo ponemos, si hacemos un paralelo con el Cusco, también podría ser una suerte de división de los suyos, ¿no es cierto? Los 4 suyos también están ahí divididos, pero al mismo tiempo también es un modelo ejemplar de habitación. Es como que algo perfecto también, ¿no? Entonces, la antigüedad está también presente de alguna manera en el poema y también en la visión que tiene Eyelson, ¿no? Entonces, ahí quería que quedáramos con esta imagen entre el Vaticano y Villa Borghese. En Piazza de España se habla de Villa Medici, que como vemos está pegada a Villa Borghese, ¿no? Que también va a aparecer en otros textos en la novela, por ejemplo, del Cuerpo Juliano, también está presente ese espacio, ¿no? Van a ocurrir ahí cosas importantes. Entonces, podríamos pensar incluso en Roma como un Ushlu, ¿no? Como una gran plataforma de visión, y eso es lo que se observa precisamente en el artículo El Perú visto desde Roma del año 58, ¿no? Sobre el momento de escritura del poemario también hay mucho que decir, ¿no? Entonces hay todavía que explorar ese tema en las fuentes primigenias, ¿no? Pero digamos que podría ser posterior definitivamente el artículo. Entonces ahí Jorge Eduardo Eyelson dice lo siguiente, ¿no? Cito, ¿no? Roma es el más estratégico mirador para la observación del mundo moderno. Es Roma la más alta, sólida plataforma para la observación de los fenómenos históricos, sociales y culturales que lentamente transforman el mundo. El resto del orbe aparece así diluido en el tiempo, y ahí en Roma la actualidad es más intensa, más vigente. Es un milagro producido por la vitalidad mediterránea de la urbe, como símbolo de la vitalidad inagotable del espíritu latino, cuyo centro irradiante sigue siendo ella misma, ¿no? Entonces,
se plantea el artista, en este caso, ver el mundo que está cambiando, ¿no es cierto? Es los años 50, recién acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y digamos que todo se está transformando alrededor y Roma también se está transformando y el propio Eyelson también se está transformando, ¿no? Entonces todo se está moviendo y Habitación en Roma de alguna manera es un testigo privilegiado de ello, ¿no? Entonces el Ushnu es una buena imagen porque nos ayuda a entender que justamente está en una posición importante, ¿no? Entonces Roma cambia y en el año 58 afirma que eso no significa, continúa la cita, ¿no? Eso no significa ni mucho menos que ella misma, órgano principal de un país en continua evolución como es Italia, no sufra a su vez íntimamente los estragos de dichas transformaciones, ¿no? Reafirmando que se está transformando, ¿no? Y continúa, ¿no? Para el italiano medio la civilización comienza y termina en Italia, para el romano en Roma, ¿no? Como que tiene una visión muy centrada en sí misma, ¿no? En el 2005 va a seguir afirmando esto, un año antes de su muerte, ¿no? Eyelson dirá de ello, siendo la cuna de la cultura mediterránea, junto con Grecia, que es también la nuestra, este es un país que por muchas razones vive en una especie de casi aislamiento, aún dentro del contexto europeo. Quizá porque si bien cuenta con varias grandes ciudades, no posee una verdadera metrópoli como París, Londres o Nueva York. Solo recientemente se está metropolizando con notable retardo, ¿no? Entonces, incluso mantiene esa idea, ¿no? Y podríamos pensar también en la Roma actual, ¿no? Hace muy poco hubo una conferencia de la Società Dante Alighieri, en donde se hablaba de la importancia di essere Roma, ¿no? Andrea Riccardi decía: perché non si parla più di Roma, a parte i soliti lamenti più che giusti, lamenti espressivi del fatto che non è facile vivere in Roma, che forse meriti il titolo della capitale più inefficiente d'Europa. I romani vivono in Roma ma non la vedono, ¿no? Y cita a Ferdinand Gregorius, que no es romano, diciendo que Roma es silenciosa e pesante come fuori dal mondo, como intrecciata se stessa e incantata, ¿no? Entonces es como que los no romanos, como ellos son en el 50, ven justamente la pesantez de la historia, y por otra parte, la actualidad de Roma también podría ser como la actualidad de los limeños, que también nos quejamos de la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, ese punto mirador dentro del poema está en Piazza di Spagna, que es el poema que es, en donde la voz poética se divide el espacio entre lo bajo y lo superior, y para ello se dirige subiendo las escaleras hacia Trinità di Monti, donde está el Pincho Salustiano, ¿no? Que podríamos pensar que se coloca como un axis mundis en ese momento, ¿no? Y hacia abajo vemos la barcacha di Bernini, ¿no es cierto? Entonces, en ese espacio se va a poner en contacto con lo superior, ¿no es cierto? Hay una acústica acuática junto al Pincho de Trinità di Monti, ¿no es cierto? El cielo suena, el cielo es un color, es un viejo tambor el cielo y el ocaso es una trompeta acompañada de violines, las nubes, todo ese conjunto es un increíble sistema de acústica divina. La voz puede reconocer desde arriba, en ese espacio que se transforma instantáneamente en uno sagrado, voces y melodías que ya nadie escucha. No obstante, lo importante es la posición en la que este sistema divino privado se revela. Una plaza pública se presenta como un oráculo que habla, es decir, como una huaca. En verdad, es una huaca lo que está describiendo Jorge Eduardo, ¿no? En los años 50. ¿Ok? Entonces, Mircea Eliade también habla justamente de los obeliscos, del Pincho, ¿no es cierto? Dice, tenemos aquí el prototipo de una imagen cosmológica, estoy citando a Mircea Eliade, ¿no? Que ha conocido una gran difusión, la de los pilares cósmicos que sostienen el cielo, comunican y abren el camino hacia los dioses, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el Pincho salustiano, ¿no? Ahora, es también claro, y este dato a través de Marta Canfield, que Eyelson perteneció al grupo de artistas llamado Obelisco en Roma, junto a Piero Doracio y Mimo Rotella, ¿no? Realizaron diversas exposiciones, y también la idea del plano superior e inferior lo podemos ver también en otro lugar turístico que es Positano, en el diálogo sobre Nijinsky del año 57, donde Eyelson dice lo siguiente, ¿no? Positano, que es el mundo de la contemplación dionisiaca. En Positano iba a decir, no hay calles sino escaleras. En Positano no se camina, sino se sube o se baja,
¿no? Entonces acá tengo un detalle también de la Chiesa di Trinità dei Monti y el Pincho Salustiano hacia adelante, ¿no? Y luego también está la casa museo de Keats y Shelley, ¿no es cierto? Que siendo poetas románticos también tienen una visión acerca de la antigüedad y de la naturaleza y el modo de comunicación que con el pasado se puede establecer, así como lo está haciendo Eilson y con la idea del arte antiguo del Perú, así como también otro poeta que del cual en un momento hablaré, ¿no? Entonces, tanto Keats como Shelley son los dulces poetas de Albión, ¿no es cierto?, que están en Roma, también tuvieron un paso por Roma y al mismo tiempo están sus cuerpos en Roma, ¿no?, en el cimitero acatólico de Roma, en el Testaccio, ¿no es cierto? Y ahí vemos también una suerte de pincho que es la pirámide de Cayo Sestio, ¿no? Entonces lo monumental, como vemos, se une con lo textual en este caso, ¿no? ¿Ok? Bueno, acá me adelanté, pero bueno, quería hablar un momento de Leopardi, ¿no? Porque Leopardi también está dentro de Habitación en Roma, y Leopardi, bueno, la importancia que tiene ya como Leopardi en la cultura italiana, y por otra parte, siendo también romántico, ¿no es cierto? Entonces, en algún momento se habla de la retama leopardiana, ¿no? Entonces, la posición que adquiere en un poema como La Ginestra o I fiori del deserto, comparte la contemplación de la naturaleza y las ruinas de una civilización desaparecida ante los embates de la naturaleza, representada por otra suerte de pincho naturale, que es el Becebo, que une lo subterráneo con lo terreno y luego lo celestial. Leopardi no solamente opone la civilización frente a la naturaleza, la dura nutrice, sino traza la posición sull'arida schiena del volcán. La voz se coloca frente al firmamento estelado donde el cielo se espejia en el mare, ¿no es cierto? El tema de la posición adquirida y la mirada puesta en lo celestial se presenta al inicio del poema para destruir, ¿no? Pero esta vez se ve interrumpida por una pared y en otra ocasión por la ropa de los ciudadanos romanos. Damas y caballeros, cito, las ventanas abiertas ya no dan al cielo como hace tanto tiempo. Una pared muy alta de cemento ciertamente y una columna de humo ocupan el lugar que antes ocupaban la pálida luna leopardiana y la retama, es decir, la ginestra, ¿no? Bueno, entonces esta imagen que vemos acá es inicial, ¿no es cierto? El poema se abre justamente en el barrio de San Pedro, que es una de las cosas que, digamos, abren el poemario y cierran también, porque se inicia en el barrio de San Pedro y acaba en la Capella Sistina, para luego finalmente hacer un acto que va más allá de las letras, de lo textual, sino que se transforma ya en la aspiración de lo imaginativo y lo material, ¿no es cierto? Entonces, frente a este espacio la voz poética no tiene acceso, no puede entrar. Entonces, en la elegía blasfema para los que viven en el barrio de San Pedro y no tienen que comer, así se llama el poema, si Roma es el macrocosmos, lo que encierra ese espacio, esa pared blanca sin puertas ni ventanas, es el centro, ¿no? Separado del resto de Roma, al que no tiene acceso a la voz poética. Fuera de ese centro solo es posible conjeturar. En el límite de dicho centro, la voz poética no está en contacto con las voces ni de la divinidad ni de la belleza artística, solamente puede conjeturar, ¿no es cierto? Que reside un animal tan fabuloso arrastrando, según dicen, siempre radiante, siempre enjollado, un manto de cristal, siempre encendido. Este animal divino, también mencionado de forma indirecta y potencial, según dicen, posee plumaje, según dicen, ¿no? Y que sea tan etérea su existencia como ataúdes y estampas y souvenirs de instantes perfectamente olvidados bajo un cenicero o una postal de San Pedro, como al final del poema volverá a asegurar, refuerza esa endeblez de la imagen y del símbolo que asemejará la de los versos del poema para destruir de inmediato, y cito, ¿cómo pueden reclamar lo que nunca han conocido, sino en los pálidos versos de un pálido poeta? Es decir, como una conjetura, se presenta así en el ámbito tanto cultural como religioso. ¿Ok? Bueno, eso es un poco como este primer punto, digamos, ¿no? Bueno, segundo punto que quería tocar era el invocatio al agua, ¿no? La relación que tiene el agua en este poemario, ¿no? Entonces también podríamos pensar en el espacio romano dividido nuevamente por el Tevere. Podríamos pensar que este es un límite, un umbral, es un espejo y al mismo tiempo es un consuelo, ¿no? Para Jorge Eduardo. Él dice en Elogio triste del Tíber del año 54, su única misión actual, hablando del Tevere, ¿no?, se reduce a dividir la ciudad en dos bandos casi enemigos, el Trastevere y el resto de Roma, ¿no es cierto? Entonces,
Y otra misión que tiene es como ahí estaba, dividir por una parte, el espejo lo vamos a ver en un momento, y consolar a alguien como ellos, ¿no? A quienes padecen de males sagrados o simplemente inexplicables, dice, ¿no? Entonces, si pensamos en el tema del espejo, es decir, el agua, ¿no es cierto?, que puede reflejar, podríamos pensar en los habitantes del Aventino, a los que él menciona en Elogio Triste del Tíber, que no es un poema, es un artículo, ¿no es cierto? Entonces, en la colina del Aventino, o desde la colina del Aventino, que es digamos, una parte superior de la ciudad, los patricios no se quieren reflejar en el Tíber, ¿no es cierto? Evaden, y no solamente evaden, sino que quieren rechazar el diálogo con los demás, rechazan a los etruscos, rechazan a los proletarios, a la gente que no está a su altura, entonces no hay un diálogo, ¿cierto? No hay el diálogo mediterráneo de las culturas, no hay un diálogo andino tampoco de la igualdad, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre ahí es lo siguiente, ¿no? Es que Eilson se siente más bien identificado con los desposeídos, con los etruscos, con los proletarios, y entonces lo que él quiere más bien es sumergirse en el agua, y entonces encuentra una sacralidad sotto el agua, ¿no? Ya perdida la sacralidad, ya nadie ve tampoco, así como no escuchan la música divina en Trinità Monti, tampoco ven la sacralidad del Tíber, ¿no? Entonces, lo que pasa ahí es que le advierten a Jorge Eduardo que no se meta al mar, porque ahí solamente se meten los desposeídos, los desocupados, ¿no? Y entonces dice lo siguiente, ¿no? Por cierto que no pasó mucho tiempo antes de haber alcanzado esta condición indispensable, sagrada, ese aire melancólico que poseen quienes ansían algo en secreto para dignamente hundirme en los brazos frescos del Dios y bendecir durante una canícula abrasadora, uno por uno, a sus más tímidos y recónditos pececillos, ¿no? Entonces, también hay ahí un reconocimiento de lo sagrado, pero es lo sagrado subterráneo, ¿no? Y si pensamos en lo andino, podría ser como el Ucupacha, ¿no es cierto? En ese espacio lo encuentra, y entonces puede escuchar también una música, ¿no es cierto? La misma música de Trinità Monti, ¿no? Lo mismo le va a pasar en Carta de Capri, ¿no es cierto? Porque es consciente de lo sagrado, pero al mismo tiempo es consciente de lo sagrado, y al mismo tiempo se transforma, digamos, el agua lo lleva a la transformación. Entonces, lo que pasa en Carta de Capri, que es otro artículo acerca de la isla, ya no está en Roma, digamos, ¿no? Dice lo siguiente: cuando encuentras, digamos, esta unión con lo celestial o lo subterráneo, pero bien pronto, cito, ¿no? Pero bien pronto el éxtasis se convirtió en rutina, inadvertidamente todo lo que había de mí, de torpemente viril, de insatisfecho, de altivo, paso a paso ganó mi corazón y lo llenó nuevamente de deseos, ¿no? Y luego viene el llanto desde la habitación con vista mediterránea al viejo monasterio de los Cartujos, ¿no? Que vemos acá en imagen, ¿no es cierto? Que es la Certosa di San Giacomo en Capri. ¿Ok? Entonces, según Mircea Eliade, cuando habla justamente de la inmersión en el agua y la presencia del agua, dice que las aguas, cito, ¿no? Las aguas existían antes que la tierra. Las aguas simbolizan la suma universal de las virtualidades, son fons et origo, el depósito de todas las posibilidades de la existencia, preceden a toda forma y soportan toda creación. Es decir, la transformación es alcanzar tanto lo superior o lo extremo inferior, o disolverse en el agua en un instante, pues lo mismo es lo de arriba que lo de abajo, un reflejo indecible. Tras una transformación expresada por el poeta, se regresa a la situación previa de forma casi instantánea, ¿no? No dura, digamos, no dura la transformación, y ahí viene el llanto, ¿no? ¿Ok? Bueno, eso es en la parte 2, ¿no? En esta tercera parte voy a hablar de las puertas, y podríamos parafrasear a Hasley y decir que entre lo conocido y lo desconocido, entre lo conocido y lo desconocido, en medio están las puertas de Roma y del Perú antiguo, ¿no?
Entonces hay que recordar esta puerta de la noche del año 48, ¿no? Es decir, ya había un conocimiento previo que más bien es clandestino de Eyelson, porque tenía una relación también con, se dice, y él mismo también testimonia en algún momento con el huaqueo, ¿no? Entonces, antes de viajar a Europa, presenta esta puerta de la noche del año 48. Ahora yo me quiero detener solamente en el tema de los materiales, ¿no? Porque esta puerta de madera pirograbada parece efectivamente como si quisiera imitar la piedra cusqueña, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos hablar de los préstamos e intercambios de técnicas entre materiales, ¿no? Que es un tema riquísimo y que estoy siguiendo también en mi tesis. Entonces, lo quiero relacionar con esta imagen, ¿no? de música de orgando del año 74, podríamos pensar también en un obelisco, ¿no? Está tratando de hacer como una suerte de pirámide, pero digamos yo quiero recrearlo un poquito y decir que esto es un pincho tesuto, ¿no? Es un obelisco tejido, ¿no? ¿Ok? Y también pensando en el tema de que los obeliscos son de piedra, de cemento, qué sé yo, y en este caso es tejido, ¿no? Tan caro el material del telar en el caso de Eyelson, ¿no? ¿Ok? Bueno, y muchos han hablado también del tema de la Puerta del Sol en relación a la Puerta de la Noche. Entonces, la Puerta del Sol estaba en un espacio determinado, también se constituía como una especie de axis mundi y al mismo tiempo como portal. También tenía, según Ricardo Bardales, que es un estudioso del tema, súper importante, tenía una suerte de plataformas, especula, que reflejaban, digamos, la iconografía, podían reflejar el cielo estelado. Y también todo esto, como en el templo de Chavín de Huántar, también estaba rodeado de agua, y también había una suerte de comunicación, como en el caso una comunicación no lingüística, como en el caso que vimos en Piazza di Spagna, ¿no? Había un sistema de acústica divina que estaba ahí recorriendo todo este espacio, ¿no? Entonces, de ahí esa importancia, ¿no? Entonces, Ricardo Bardales propone que ese tipo de portales como el de Tiahuanaco han estado sobre plataformas inundadas en las que la imagen se invertía y revelaba al iniciado otra forma de ver. Puntualizado esto, César Soderbergher señala sobre el arte americano antiguo, cito, es indudable que en las obras no todo lo que se ve es tal cual se ve, encontrándose como norma pensamientos trascendentes plasmados visualmente y que evidencian el alto nivel intelectual habido, tanto filosófico como semiótico y estético. ¿Okay? Reforzado además por la presencia de espejos de agua que servían en otros contextos como observatorios astronómicos. Para Platt, el espejo no solo duplica un objeto, más bien y precisamente invierte su imagen de tal modo que la imagen resultante se relaciona con el objeto original de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Okay? Para ser más exactos, algunos de estos repositorios de agua podían ser transportables. Para Jorge Miranda era una puerta para iniciados en las ceremonias. La puerta en sí, cito, fue la entrada principal y permitía, después de la iniciación, el paso simbólico a la esfera causal y estaba orientada hacia el sol. Entonces, en resumen, el agua como observatorio invertido del cosmos, o sea, las funciones, ¿no? Oráculo y fuente de vida y bebida. ¿Okay? Bueno, entonces, en relación a la iconografía, también se puede hablar de una transformación, porque el ser solar que vemos ahí hacia la plataforma, como dice Ricardo Bardales, hay una especie de ser acuático, ¿no es cierto? Está en un primer estadio de su transformación. Luego es un felino en la parte dorsal del ser solar y finalmente él usa una técnica de lo plegable y desplegable. Se puede encontrar un rostro, ¿no? Entonces son tres partes, digamos, tres transformaciones. Sobre la transformación final, él dice, y cito, Bardales, la modalidad como se presenta este personaje en la Puerta del Sol puede correlacionarse con un cambio trascendente del individuo. Después de producido el cuti como un acto de gran transformación, se ha dado un vuelco, se ha producido un proceso de transformismo. La evolución ha llegado a su última fase o a su máximo desarrollo, se ha ascendido por la escalera de los tres mundos y se ha pasado el umbral de la puerta sagrada, ¿no? Entonces, esta explicación me parece alucinante y me parece muy, muy hermosa, y yo creo que de ahí podríamos nosotros como americanos y como peruanos encontrar
un sentido propio, digamos, ¿no? El propio Eilson también, hablando en el año 82 del elemento agua, pero referido a lo prehispánico, en la escultura precolombina de cuarzo del año 82, al referirse al éxtasis de quien realiza las esculturas y el material que emplea, el cuarzo, afirma lo siguiente, ¿no? El salto de nivel óntico se realiza ante nuestros propios ojos y nos sumerge paulatinamente en las aguas primordiales, en el líquido amniótico de la prehistoria, antes que la inteligencia, el logos, la razón, la producción y la ansia de dominio sobre la naturaleza separaran las criaturas entre ellas y a ellas de los fenómenos cósmicos. ¿Ok? Bueno, y entonces ahora pasamos a una puerta que está en Roma y que une justamente un recorrido en el poema para leer de pie en el autobús entre la Puerta Flaminia y el Tritone, ¿no? Entonces ahí vemos la Puerta Flaminia, está el Pincho Flaminio hacia el fondo, y esto se va a unir en un recorrido en un bus a la Fontana del Tritone, que está aquí. Entonces se une lo estelar con lo acuático, ¿no es cierto? En ese proceso es donde leemos una lectura. La lectura es como el reflejo inverso del potencial acto de escritura realizada en una habitación tan oscura, sin puertas y sin ventanas, pero claveteada por dentro, sellada por fuera, una especie de sarcófago en suma. Ese acto potencial y creador, puedo escribir, espejea el acto de la inmovilidad privada opuesta al desplazamiento de la voz entre dos lugares públicos, dentro de un bus leyendo ante seres desconocidos por las calles doradas de Roma, reflejadas en los ojos celestes de Roma. Ese desplazamiento, yo estúpido animal, avanzo siempre, siempre, avanzo siempre, siempre, hasta los últimos rincones, implica el descubrimiento potencial del acto de escribir, el oficio de escribir y su descreimiento para el final del conjunto de Habitación en Roma, intentar lo imaginativo, es decir, esta suerte de esculturas de palabras, porque así cierra con la escultura de palabras en una plaza de Roma, y que son como también un espejo, también una mirada anatrópica de sus esculturas subterráneas, ¿no es cierto? Entonces, intenta lo imaginativo, y eso imaginativo aspira a lo material, ¿no? Esa lectura va del contacto estelar a través de una puerta, el Pincho Flaminio, al agua de dos lugares públicos, y aspira a lo celestial, ¿no? ¿Qué es esto? Esta es la Fontana del Tritone, y aquí vemos, esto fue encargado por Maffeo Barberini, que es el Papa Urbano VIII, ¿no? Y por eso vemos la corona papal, las llaves de Roma, la conquilla, la concha, y el tritone, que está con esta especie de caracola, que también sabemos cuál es la importancia que tiene esto para las culturas prehispánicas, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿voy bien de tiempo o...? No? Franco, ya te había avisado que se cumplió el tiempo hace como 7 minutos. Disculpa. Si no lo había leído. Ok. No sé si puedo cerrar ya con lo que... me das un minuto y ya con eso... Ok. Bueno, entonces podemos ver estos recorridos de Eilson que van a tener pues como punto final la creación, ¿no? Entonces en este cuadro de la Sacra Conversazione de Piero della Francesca se ve la conquilla, y debajo el uovo, ¿no? que es la creación, digamos, ¿no? Y la Vergine, que es la manifestación de la belleza y de la creación, ¿no? Entonces así es como Habitación en Roma se constituye como un punto que es testigo, digamos, ¿no? Como una manifestación de ese momento en el que se genera una nueva etapa. Es la nueva etapa de Eilson, como primero imaginando, luego creando con la materia, ¿no? ¿Ok? Eso es todo, y muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Franco. No sé si tenemos algunas preguntas. Tenemos en realidad ya muy poco tiempo, 3 minutos, 4 minutos, 5 quizás. Por si hubiera alguna pregunta, sea desde el público presente ahorita en la sala de Zoom, o sea desde la transmisión por Facebook. ¿Alguien que quiera preguntar?
En todo caso, a mí me parece, mientras alguien se va animando con alguna pregunta, me parece muy interesante también poder rastrear las coincidencias que ha habido también de punto de partida entre ambas ponencias. Y quería utilizar algo de estos minutos finales para preguntarle a Cristel, en todo caso, si es que en su rastreo de esta indagación, de esta posibilidad de reconocimiento de pervivencias del Homo religiosus, encuentras alguna apertura a estos anudamientos que Franco ha planteado en su ponencia respecto, por ejemplo, de espacios geográficos, territoriales diferentes. Es decir, no solamente Roma, sino los vínculos de Roma con el Perú, de Roma con Lima, es decir, tus acercamientos, ¿sí?, a la poesía de Habitación en Roma y de esta recuperación tensionada de lo religioso en conflicto con lo moderno, permitirían, quizá también pensando en otros textos, en otros artículos, mirar el Perú desde la mirada de Eyelson en esa dirección. Cristel. Muchas gracias por tu pregunta, Lucho. Bueno, definitivamente, ¿no? Esta indagación da para largo, porque no solamente la podemos encontrar en diversos poemas de este libro, ¿no? Por ejemplo, Llanto Obligado, Capela Sixtina, ¿no? Donde la tensión entre lo primitivo, ¿no?, lo religioso, está en constante, ¿no?, contrapunto ya con, digamos, ¿no?, lo moderno, ¿no?, lo profano, sino también en obra plástica, ¿no? Se ha comentado, ¿no?, el uso de las telas, el uso de los nudos, ¿no? Pero yo creo que, si bien es cierto, hay muchos investigadores, ¿no? Alex, que con el libro, ¿no? Su libro donde trabaja el nudo, ¿no?, la poética del nodal. Entonces hay esta investigación, ¿no?, sobre los rastreos primitivos, o digamos andinos, ¿no?, que fluye en la obra yelsoniana. Creo que también mi punto de vista va más también a lo profano, ¿no? Es decir, por ejemplo, elementos, leitmotivs, que se pueden apreciar como la silla, la escalera, ¿no?, que no han sido abordados, ¿no?, desde en sí, ¿no?, desde su constitución fenomenológica, ¿no? Yo me he amparado en esta disciplina y me he enfocado solamente en un poema para desglosar más o menos las bases teóricas que estoy utilizando, pero me interesa obviamente extender esto y obviamente también aplicarlo al tratamiento de la desnudez, ¿no?, como los ritos de iniciación, ¿no?, o también a la fractura que se vincula en él, ¿no?, no solamente en el espacio geográfico, sino también a nivel íntimo, ¿no?, de género también. Es decir, ellos son como un yo poético, y esto ya se había mencionado en la primera mesa, es enriquecedor, ¿no?, porque se puede analizar de distintas perspectivas. Y bueno, eso básicamente. Muchas gracias, Cristel. Creo que tenemos que ir cerrando ya la mesa, porque ya son las 6 y ya va a comenzar la siguiente. Si no tenemos ninguna otra pregunta, entonces podemos dar por concluida esta aproximación a Habitación en Roma y a Eyelson a partir de Habitación en Roma y de Roma. Muchísimas gracias entonces a Cristel y a Franco por sus ponencias muy sugerentes y que plantean también, como mencionaba Franco también al comienzo, una serie de nudos posibles entre ellas para seguir indagando. Muchas gracias y bueno, continúan las mesas, así que los invitamos a seguir conectados con la sesión para la siguiente mesa.